Muy buenas tardes, muchas gracias Mariví por la presentación. Este debate plenario se titula o se guía a través de la pregunta: ¿se pueden desarrollar habilidades matemáticas en aulas virtuales? Por supuesto, un tema candente que ya hemos vivido por 2 años debido a la pandemia. El objetivo entonces es, como decía Mariví, ahondar en esta pregunta en 2 posturas, quienes pueden estar a favor, una postura a favor de que sí se pueden desarrollar estas habilidades, y una postura en contra que puede sostener argumentos que no se pueden desarrollar estas habilidades. Por supuesto que entre medio pueden haber una serie de grises, que es los que iremos trabajando durante la tarde. ¿Quiénes van a estar a cargo de la afirmación a favor? Es Sandra Burgos, de la Universidad Austral, y Manuel Goyzeta, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenidos y bienvenida a ambos. Y en contra de la afirmación, María José Sequel, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y Pablo Darner, de la Universidad de Chile. Bienvenida y bienvenido también, María José y Pablo. ¿Cómo vamos a trabajar? Este es el esquema. Vamos a hacer, antes que decir cualquier cosa sobre estas propuestas, vamos a contestar una pequeña encuesta sobre esta misma pregunta. Voy a introducir algunas ideas generales del tema y vamos a tener entonces 2 rondas de argumentación y contraargumentación por parte de los equipos que hemos presentado. Luego haremos nuevamente la votación para ver cómo las opiniones del público van cambiando, se van consolidando, y reelaboraremos en conjunto todos los grises que pueden haber entre estos extremos. En este momento les tengo que decir que si tienen algún comentario o pregunta que les vayan surgiendo durante la presentación, los vayan anotando en el chat para poderlos irlos retomando y compartiéndolos hacia el final de la tarde. Entonces, ahora vamos a lanzar la votación, la primera votación, ¿sí? Que no es más que la misma pregunta inicial con respuesta sí o no. Perdón. Ahí está la votación, debería haberle aparecido, no sé si ahí me pueden... Ahí ya están respondiendo las personas. Ahí. Estamos en cerca de 20 respuestas. Y somos algo de 30 participantes, así que podemos ir. Todavía hay algunos participantes que podrían ir votando si es que están por ahí. 20. Vamos a dar 10 segundos más para cumplir el tiempo estipulado para la votación. A ver si alguien más llega o se anima. Y vamos a mostrar los resultados entonces. Finalizamos la votación y compartiremos en sus pantallas la votación. Esta es la opción del público, y aquí los equipos, tanto el que está a favor como el que está en contra, tendrá que convencer o desconvencer a los participantes y a los asistentes. Ese es un desafío que les dejamos desde ya. Entonces tenemos, lo voy a anotar, perdón, 95 sí y 5% para ver al final qué pasa. Vamos a detener aquí. Entonces, con esta idea, ahora sí, la idea de hacerlo antes era que no interfiriera nuestra opinión en su parecer, ¿no es cierto? Entonces, quiero introducir en 5 minutos, y me voy a tomar el tiempo para no pasarme, algunas ideas a partir de 3 documentos clave. Uno tiene que ver con una investigación que se hizo en 2019 y luego se volvió a preguntar en 2020, a muchos investigadores en educación matemática, cuáles eran los temas fundamentales que la disciplina tenía que abordar en los próximos 10 años. Otro tiene que ver con el documento Didácticas para la Proximidad,
donde se lanzaron diferentes propuestas de abordaje para el aprendizaje disciplinar en tiempos de crisis sanitaria, y un tercer documento donde los autores plantean las oportunidades y las consideraciones que hay que tener para la vuelta a clase, ¿sí? Esto es para dar un contexto sobre lo que estamos hablando. En esta investigación, en esta encuesta que se realizó el 2019 y 2020, la tecnología aparece como el quinto elemento más relevante a desarrollar, a investigar, a preguntarse sobre cómo afecta a distintos campos, de un total de 8 temas que se pudieron diagnosticar. En el 2019, antes de la pandemia empezara propiamente tal, respecto de tecnología, las personas decían que las metas educativas y sociales de la educación matemática deberían cambiar, la tecnología hacía avanzar las cosas de manera muy rápida, que los estudiantes no solo debían aprender tecnología, sino que esta les debía servir para aprender matemáticas. Por tanto, la tecnología tenía que ser un puente para conectar con diferentes prácticas y distintos tipos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pensemos en pensamiento computacional y programación, que ahora están en las bases curriculares de tercero y cuarto medio. Luego, en la pandemia se volvió a hacer la pregunta, y si bien estos temas estaban presentes, había gran preocupación por la brecha que implicaba el acceso a la tecnología en las prácticas educativas, especialmente en matemáticas, conectando también con los aspectos afectivos que esta producía y cómo se podía evaluar en un ambiente virtual. Y esos son los temas que la comunidad dice que deberían ser trabajados en los próximos 10 años. En Chile, cuando desarrollamos con muchos académicos de varias universidades chilenas el documento de didácticas para la proximidad, a partir de la petición de la Mesa Social COVID, se define que el propósito de toda acción tiene que ser el bienestar socioemocional en este contexto de crisis sanitaria, económica y social. Ahí se presentan 4 principios de priorización curricular, de flexibilidad, de integración interdisciplinaria, de agencia por parte de los docentes, ¿no? Para potenciar habilidades transversales de pensamiento y también habilidades socioemocionales. Por tanto, la habilidad aparece como algo importante. En matemáticas se nos hacía la pregunta, ¿por qué seguir aprendiendo matemáticas en tiempos de crisis sanitaria? Y la gran respuesta era que esto permitía desarrollar habilidades que le den sentido a los contenidos priorizados o prioritarios de un currículum, tan extenso como el nuestro además. Y la habilidad que se ponía como eje articulador en todos los niveles y en los distintos contenidos matemáticos era la resolución de problemas. Y desde ahí se elaboraron una serie de propuestas para distintos cursos en distintas temáticas. Por tanto, nuevamente habilidad aparece como un tema importante, tecnología y habilidad, para ir enmarcando la pregunta. Y respecto de los desafíos y los principios para el regreso a la escuela, fíjense, les comento que este artículo fue publicado a mediados de octubre de 2020, por ahí, estamos a diciembre de 2021 y aún sigue siendo vigente. Estamos probablemente en la fase más realista de la vuelta a la presencialidad ya con todos los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué principios hay? Bueno, primero, volver a construir la relación con los estudiantes, y nuevamente un aspecto socioemocional. Dedicar tiempo a un tema, como siempre, evitar pasar por encima de los temas. Volver a utilizar experiencias exitosas que se habían consignado antes de la pandemia o durante la pandemia, ¿sí? Prepararse para interactuar más con los padres, porque los padres estuvieron a cargo de los estudiantes durante 2 años y por lo tanto ahí hay un conocimiento del cual aprender. Pero también brindar a los estudiantes tiempo para aprender y participar de los desafíos y pensar, es decir, desarrollo de habilidades de alguna otra manera, ¿no? Aprender desde casa pudo haber sido muy productivo si los docentes hubiéramos desarrollado experiencias de aprendizaje matemático que desafiaran el pensamiento de los estudiantes. Pero sabemos que también todo el tiempo fuera de la escuela pudo haber exacerbado las diferencias en las oportunidades de aprendizaje. Por tanto, el hecho de haber estado en la casa y ahora nuevamente en la escuela, en este retorno hay que tener esa precaución de qué tanta brecha se pudo haber producido en el desarrollo de esta cuestión tan importante como son las habilidades de pensamiento, el interés por el aprendizaje matemático. En ese contexto, entonces, que lanzamos esta pregunta,
y vamos a tener ahora 2 rondas de argumentación. No olvidemos la pregunta: ¿se pueden desarrollar habilidades matemáticas en un contexto de aula virtual, en formatos online? Vamos entonces a tener una primera ronda para 10 minutos para cada equipo. Los vamos a contabilizar, ¿sí? Y va a partir el equipo con argumentos a favor, Sandra y Manuel, y luego el equipo en contra, María José y Pablo. Entonces, a partir de ahora, Manuel y Sandra pueden comenzar. Si me dejas presentar eso. Gracias, Pancho. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, Francisco, dime si ya están viendo nuestra presentación. Sí. Bien. Bueno, gracias, Francisco, por la presentación y por la introducción. A nosotros se nos hizo el encargo, digamos, de sostener argumentos a favor de esta pregunta. ¿Es posible desarrollar habilidades matemáticas en aulas virtuales? Bueno, nosotros estamos convencidos de que es posible y vamos a proveer una prueba de existencia como buenos matemáticos, ¿no? Finalmente el dicho dice, para muestra basta un botón. Bueno, la educación a distancia y por lo tanto la educación que recae en el uso de aulas virtuales no es una novedad pandémica, es algo que ya se venía haciendo antes. De hecho, hay universidades que se dedican enteramente a la educación a distancia y hacen un uso extensivo de estas aulas virtuales. Y en particular, por ejemplo, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es una universidad colombiana, tiene el grado en matemáticas. Y esto ejemplifica que, por supuesto, se pueden formar habilidades matemáticas en aulas virtuales. Otro ejemplo es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, una universidad en la que, por cierto, se gradúan muchísimos latinoamericanos y que también hace un uso extensivo de aulas virtuales para formar, en este caso, matemáticos. Ambas universidades proveen este grado en matemáticas. Sandra. Claro, gracias. Pero no nos quedamos solo ahí, porque claro, podríamos pensar que estas universidades, ¿cierto?, están especializadas en impartir todas estas carreras de manera virtual. Sin embargo, hay universidades que son tradicionalmente presenciales y también están dando carreras y grados, especialmente nos preocupamos en matemática, como es la Universidad Internacional de Valencia, de España, y la universidad que sigue, Manuel, la Católica de Manizales de Colombia. Hay más también, pero elegimos solo esta, que ofrece la licenciatura en Matemática y Física, es decir, que definitivamente seguimos pensando que sí podemos desarrollar estas habilidades matemáticas a distancia. Claro, sabemos que hay al menos un par de escépticos en la sala y se estarán preguntando, bueno, ustedes están hablando del nivel universitario, pero ¿qué pasa en los colegios? ¿Cierto? Bueno, tenemos un caso muy famoso que todos de hecho conocerán, que es el caso de Khan Academy, que hace relativamente pocos años comenzó como una persona, un profesor de matemáticas norteamericano, de origen hindú, por cierto, que empezó tutorizando a sus sobrinos, subiendo videos a YouTube, y esto se empezó a masificar, y posiblemente podemos considerar a Salman Khan, este es el nombre de esta persona, como el profesor de matemáticas más influyente del planeta. Khan Academy, sin duda, es para muchos estudiantes de colegio una de las fuentes principales para desarrollar habilidades matemáticas a distancia. Si consideramos estas instancias como una forma de aula virtual, definitivamente Khan Academy es un ejemplo de que se pueden desarrollar habilidades matemáticas a distancia. Claro, los escépticos dirán, bueno, pero ¿qué evidencias tenemos de esto? ¿Por qué eso lo estás diciendo tú? Bueno, en la página de Khan Academy pueden, de hecho, ir y indagar en las investigaciones que se han realizado del uso que se hace actualmente de Khan Academy, incluso en colegios que lo están utilizando como parte de su educación matemática, precisamente en contextos de aulas virtuales. Sí, y todo esto está fuera de Chile, ¿cierto? Y pensamos, bueno, ¿qué pasará en Chile? En Chile encontramos, seguro hay más, pero encontramos el programa Suma y Sigue, ¿cierto?, que está desarrollado por el Centro de Modelamiento Matemática, y es un programa de cursos B-Learning, que significa que tiene actividades sincrónicas y asincrónicas, y está dirigido a docentes, ¿cierto?, que imparten clases de matemática en educación básica, y ahora se está ampliando también a educación media. Y lo que propone, ¿cierto?, es un trabajo
donde la matemática está inmersa en un contexto bastante real, y lo que busca es desarrollar efectivamente procesos de pensamiento complejo y desarrollar estas habilidades matemáticas basadas también en la resolución de problemas. Está destinado, como decíamos, a profesores, pero pensemos también que hay dedicado a los estudiantes. Encontramos el Aula 360, Aprendizaje para el siglo XXI, que es una plataforma digital interactiva que está destinada por ahora a estudiantes y docentes entre tercero y cuarto medio, y estos recursos que están ahí están alineados con las bases curriculares en distintas asignaturas. En este momento hay cursos disponibles de matemática y uno puede meterse y ver el tipo de actividades. Están límites, derivadas integrales, geometría 3D y probabilidades y estadística descriptiva e inferencial. Si uno se mete al aula, efectivamente los problemas y actividades que se desarrollan y que deben desarrollar los estudiantes son interactivas y apuntan efectivamente a desarrollar esta habilidad matemática, sobre todo en la resolución de problemas. Claro, por supuesto somos conscientes de que hay retos, ¿no? Uno muy importante seguramente es la formación del profesorado. Necesitamos profesores que sean competentes a la hora de utilizar estos recursos para llevar a cabo el desarrollo de habilidades matemáticas en el contexto de aulas virtuales, y sin duda en esto hay que seguir trabajando. Necesitamos investigar también estos entornos virtuales para el aprendizaje, con la finalidad de generar mejores diseños que potencien las experiencias de aprendizaje que queremos para nuestros estudiantes, y sin duda, y de hecho ya lo mencionaba Francisco antes, necesitamos garantizar el acceso a los medios tecnológicos a los estudiantes y a los profesores. En países como Chile todavía necesitamos avanzar en este sentido, pero hay otros países pobres del planeta donde esto es todavía un gran reto. Para aquellos que... Dale, Sandra. Sí, dejamos acá parte de la bibliografía, ¿cierto?, que encontramos, y acerca de experiencias exitosas con respecto a enseñar matemáticas o a desarrollar habilidades matemáticas en aulas virtuales, y bueno, esperamos que vayan siendo cada vez más. Entonces, con todo esto que nosotros vimos y lo que le hemos presentado, tenemos absoluta certeza de que sí es posible formar habilidades matemáticas en aulas virtuales. Y bueno, si para muestra bastaban estos varios botones, tal vez la votación inicial lo que refleja, considerando que la mayoría de nosotros somos profesores y muchos de nosotros damos clases de matemáticas, es que desde la propia experiencia también hemos vivido la posibilidad de formar y desarrollar habilidades matemáticas en nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sandra y Manuel. Un poquito menos de 10 minutos, así que muy bien. Y ahora les va a dar los 10 minutos entonces al equipo en contra de esta pregunta o afirmación, a María José y Pablo. A partir de ahora tienen sus 10 minutos para argumentar. María José está sin... Sí, voy. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a partir de lo que han comentado recientemente el equipo que está a favor, por el contrario, nosotros creemos que hay que poner el acento y diferenciar muy bien entre lo que es la educación virtual y lo que ha sido, en el contexto de estas jornadas nacionales de educación matemática en Chile, ¿verdad?, la realidad de una educación virtual en el marco de una educación virtual de emergencia, ¿ya? En ese sentido, creemos que diferenciando estos dos conceptos podemos notar ciertas expectativas versus la realidad. Si nosotros definimos la educación virtual, la podríamos definir como un sistema tecnológico que se caracteriza por intentar generar una comunicación bidireccional entre el profesora o tutor, ¿verdad?, y los estudiantes, y por otra parte, por ser un sistema flexible que permite organizar mis tiempos, que permite dedicar entonces los tiempos que yo tengo disponible para ello, espacios para el aprendizaje, y que además requiere de un nivel de autonomía bastante superior.
¿no? Es por eso que esta educación virtual, con todas sus potencialidades, está más bien pensada para los adultos. Y vemos incluso en los ejemplos del otro grupo, muchos ejemplos de educación superior, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en nuestros últimos 2 años de realidad laboral, es lo contrario, una educación virtual de emergencia, como les decía anteriormente, en el que hemos intentado dar respuesta a un proceso de educación en un escenario completamente fortuito, y esta educación virtual de emergencia no ha sido ni diseñada ni pensada para tener o para mantenerla como una modalidad de enseñanza permanente, dado que carece de elementos curriculares, pedagógicos y de plataformas de trabajo adecuadas para estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, consideramos que al hacer esta distinción es importante tener en cuenta que esta educación virtual de emergencia tiene como principal propósito, en un estado de catástrofe como el que hemos visto en este caso sanitario, responder a la demanda de mantener el vínculo entre la comunidad, entre la escuela y los estudiantes y sus familias. Y de esta manera evitar entonces la deserción escolar de los estudiantes en todos los niveles educativos. Por otra parte, de manera secundaria a esto en un escenario de este tipo, es que intentamos, por supuesto, bajo las condiciones que tengamos, intentar avanzar lo que más podamos en el desarrollo de aprendizaje en los niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la verdadera realidad de nuestro país en este sentido? Por parte del estudiantado, nos parece necesario resaltar los antecedentes que ha reportado un estudio que ha estado a cargo del CIAE, denominado Experiencias Educativas durante el COVID-19, y en este estudio lo que se ha reportado es que 1 de cada 3 estudiantes cuenta con un computador o tablet de manera exclusiva para enfrentar estas clases virtuales. 1 de cada 3 estudiantes considera que tiene una conexión a Internet, que es una condición, ¿verdad?, para poder tener clases en esta línea o en esta modalidad, una conexión a Internet óptima para tener un proceso de aprendizaje en esta modalidad, y 1 de cada 3 considera que si bien su conexión es rápida, esta se cae varias veces en el que está intentando tener un proceso de aprendizaje en esta modalidad. Por otra parte, y que no es un dato menor, el 50% de las familias que se encuestaron han manifestado que tienen viviendas de 50 metros cuadrados o menos, y en ellas conviven varios integrantes en la familia. Por lo tanto, se observa también que el espacio para el estudio no es adecuado, y que por ende la concentración que pueden tener en sus hogares no es óptima para el desarrollo de aprendizaje. Y peor aún, lo que nosotros vemos en estos datos es que la desigualdad ha aumentado, porque mientras vemos que 8 de cada 10 estudiantes de escuelas privadas manifiesta tener clases virtuales diariamente, la realidad es que 3 de cada 10 estudiantes de escuelas gratuitas tiene clases virtuales diariamente, y 2 de cada 10 de los estudiantes de estas mismas escuelas dice no haber tenido clases virtuales. Este último punto nosotros consideramos que es bastante dramático, entendiendo que el 72% de la matrícula en nuestro país corresponde o está concentrada en estas escuelas gratuitas. Esa es la verdadera realidad de nuestros estudiantes para poder enfrentar estas clases virtuales en un estado de emergencia como lo que nosotros hemos visto. Ahora bien, ¿qué es lo que señala el profesorado? ¿Cuál ha sido la experiencia del profesorado en este sentido? El estudio de Inostroza y colaboradores, que ha estado a cargo de distintas instituciones de educación superior en nuestro país, denominado Docencia durante la crisis sanitaria, la mirada de los docentes, destaca que, de acuerdo a la información que entregan los docentes, un número significativo de estudiantes de nuestro país no tiene interacción directa con el docente, y que por lo tanto se ven con la dificultad de poder orientar realmente a sus estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Por
Por otra parte, señalan que esta educación a distancia o virtual está siendo predominantemente unidireccional, donde la estrategia que declara tener como estrategia de enseñanza el profesorado en un 81% es a través de guías de trabajo. Por lo tanto, nosotros observamos que esta idea de clase virtual, ¿verdad?, que queremos tener, en el fondo se traduce a casos muy particulares, y que incluso en esos casos muy particulares, lo que se ha declarado en algunos de estudios exclusivos en educación matemática es que la interacción que está logrando el docente con los estudiantes es mínima y de muy mala calidad, y que la interacción que están logrando los docentes con entre los estudiantes es mínima también. Menos del 20% de los docentes declara que utilizan estrategias, por ejemplo, como crear salas para un trabajo colaborativo entre los estudiantes para enfrentar la resolución de problemas o desarrollar otro tipo de habilidades matemáticas. Esto último nos lleva a también tener en consideración otras variables que dificultan o obstaculizan aún más el aprendizaje de los estudiantes en este contexto de aulas virtuales, y es que el 80% de los profesores ha declarado o ha reclamado la necesidad, ¿verdad?, de tener una formación adecuada para enfrentar un proceso de enseñanza de estas características. ¿En qué sentido? Ellos reclaman tener mayor conocimiento tanto para planificar un curso virtual, para aprender estrategias que permitan evaluar y retroalimentar el aprendizaje de sus estudiantes, y además para diseñar tareas para ser desarrolladas en este tipo de plataforma, de manera que la educación no se traduzca a intentar replicar o llevar esa clase presencial a una plataforma virtual. Consideramos que estos antecedentes, en conjunto con las experiencias que también nosotros hemos vivido como profesores, ¿verdad?, durante este proceso de pandemia en estos 2 años, permiten indicar que la educación virtual de emergencia no otorga realmente las condiciones para el desarrollo de habilidades matemáticas. La verdad es que la experiencia está dada, y dado los datos que se han reportado también, ha implicado que tanto los estudiantes, las familias y los docentes estén marcados por sentimientos de frustración, de desmotivación, de agotamiento y de una sensación en la que nos estamos esforzando mucho, pero que en realidad no estamos consiguiendo los aprendizajes que nosotros esperamos en nuestros estudiantes. Perfecto. En el tiempo, muchas gracias María José por la presentación, mucha información, muchos datos, al igual que el primer grupo, muchas evidencias y muchas experiencias. Por lo tanto, ya empiezan a aparecer algunas preguntas en el chat sobre, déjeme ponerlo para leerlo bien, sobre, bueno, cuáles son las credenciales de estos programas virtuales que exponía el primer grupo, cómo nos afecta la priorización curricular, estamos en esta benefició o no a la emergencia, a la enseñanza remota en emergencia, como decía María José, y algunos otros comentarios que vamos a ir revisando hacia adelante y que podemos ir comentando. Entonces ahora vamos a hacer una segunda ronda de argumentación, en el sentido de que ahora hay que contraargumentar la postura del grupo opuesto, ¿sí? Y es por eso que vamos a partir con el grupo en contra, que está en contra, para que contraargumente lo que dijo el primer grupo, ¿no es cierto? Y luego vamos a seguir con el equipo que está a favor para que contraargumente los que María José presentó, o la postura que María José presentó. Francisco, creo que era a partir de ahora vamos... Creo no, eso si quieren lo hacemos. No creo que hay problema. recuerdo la planificación en el grupo a favor y finalmente el grupo en contra. Vale, perfecto. El grupo a favor, partamos con el contraargumento del grupo a favor y luego el contraargumento del grupo en contra, y nuevamente tienen 10 minutos como máximo para poder conversar y hacernos ver sus
sus puntos de vista. O sea, a partir de ahora, Manuel, Sandra, contraargumentar la propuesta. Gracias, Pancho. Sandra, ¿quieres partir tú o parto yo? Vale, yo parto. Yo me voy a hacer cargo de un poco lo que decía María José, de efectivamente los ejemplos que nosotros mostramos, ¿cierto? Empezamos con lo de pregrado, luego bajamos siempre, se vio la experiencia en adultos, en profesores, y bajamos a estudiantes de tercer y cuarto medio, pero efectivamente no alcanzamos a poner ahí, pero hay experiencias, incluso aquí en Chile hay un artículo que se llama, que está dentro de los artículos que nosotros pusimos, porque después Pancho seguramente explicará que va a haber un extenso de esto, que se llama Actividad de resolución de problemas matemáticos con apoyo de la serie animada Renata y los problemas en el contexto de emergencia sanitaria SARS-CoV-2. En este artículo es una profesora que trabaja con su curso de segundo básico. Es una educación a distancia virtual a través de WhatsApp, como muchos profesores y profesoras tuvieron que hacerlo hoy día, y ella cuenta ahí una experiencia que ha sido fantástica. Hay otras experiencias como esa que han bajado a terceros y cuarto básico también, son experiencias que no hay tantas tampoco porque esto está recién comenzando, pero lo que quería argumentar con esto es que no solo es para adultos, es cierto que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, pero también hay experiencias que están surgiendo ahora de niveles más básicos y más bajos. No sé, Manuel, si tú... Sí. Bueno, yo les recuerdo que la pregunta era, ¿es posible desarrollar habilidades matemáticas en aulas virtuales? Y esto requiere, insisto, una prueba de existencia, y diría yo que le hemos dado. Y probablemente ustedes mismos tienen en su propia experiencia muestras de que esto es posible en el nivel que sea que estén trabajando. Claro, el otro equipo nos mostró que existen casos en los que las condiciones no lo permiten o lo dificultan, lo cual me parece que no hace que la respuesta sea negativa a la pregunta. Parece que la respuesta a la pregunta sigue siendo positiva. Por supuesto, tenemos que revisar las condiciones en las que están trabajando los y las estudiantes, los y las profesoras, y que pueden dificultar esto, y tenemos que atajar este gran problema, que es permitir, por ejemplo, el acceso a las tecnologías, a la conectividad, a los estudiantes, a los profesores. Tenemos que seguramente seguir trabajando en generar espacios, ¿no?, cada vez más apropiados para desarrollar estas habilidades. Como bien decía María José, si nos centramos en la experiencia de la pandemia, bueno, esa es una situación de emergencia y nos agarró a todos un tanto a contrapié. Pero no sé cómo les a ustedes, yo me tocó dar clases virtuales, me tocó aprender muchas cosas. Por cierto, las aprendí de manera virtual, ¿no?, en estas aulas virtuales donde nos enseñaron a dar clases en aulas virtuales. Y sin duda queda mucho por aprender y sin duda queda mucho por mejorar. Pero me parece que hay ciertas cuotas de éxito no menores. Hemos, dentro de estas posibilidades, avanzado en el desarrollo de habilidades matemáticas y sin duda queda todavía mucho por avanzar. Pero diría que la respuesta a la pregunta sigue siendo afirmativa. Sí, yo quería agregar respecto a eso, que también es algo que nombró María José, que me parece interesante, que es que el éxito de este tipo de actividades efectivamente también tiene que ver con la autonomía de los estudiantes, ¿cierto?, de la persona que está aprendiendo, y son cosas que nos quedan como lecciones para generar, ¿cierto?, en nuestros estudiantes, y que tienen que ver, como decía Manuel, con algunas dificultades que pudieran presentarse para poder desarrollar estas habilidades en este tipo de aulas, pero no es un problema del aula virtual per se, sino que de las condiciones que tengamos para acceder a eso. Y algo que seguramente vamos a entrar después en más detalle es también que decía María José, de que si vamos a transformar las guías de trabajo, ¿cierto?, esto de entregarle guía a los estudiantes y luego que la resuelvan y vuelvan, está claro que ahí no estamos desarrollando necesariamente las habilidades matemáticas que queremos. Pero la idea no es esa. En una clase y un aula virtual entendemos que es mucho más que estar conectado por Zoom y hacer de tu clase lo que hacías en la clase presencial. O sea, se requiere obviamente una plataforma, un ambiente virtual que esté diseñado para esto y que no ocurrió necesariamente en este tiempo de emergencia. Pero, y vuelvo a insistir, como dice Manuel, la pregunta no fue en tiempo de emergencia, es si se puede o no se puede. Y nosotros seguimos pensando que sí se puede. Eso es. Y yo quisiera agregar una última idea, ¿no?, pensando otra vez
en estos profesores pioneros, ¿no? En utilizar los recursos tecnológicos para enseñar a distancia, como puede ser Khan Academy, pero también en español tenemos un montón de casos, ¿no? El profe Julio derivando, a quien no le gusta escuchar cada tanto a Sáenz de Cabezón, ¿no? Cuando cuenta cosas sobre matemáticas, y quién no aprende escuchándolo, por cierto, ¿no? Entonces, ¿a qué profesor no le ha pasado que llega un estudiante y dice, oye, vi la clase del profe Julio sobre el tema y por fin entendí? Y uno se queda medio frustrado pensando, pucha, lo hizo mejor este señor con un video, ¿no? Masificado a través de YouTube, que lo que yo hice en el aula. Así que, si no nos centramos en la pandemia y en esta situación que describía María José, y también pensamos en estos ejemplos positivos, yo creo que también hay mucho que aprender de estos profesores que ya han comenzado, ¿no? De manera pionera a utilizar la educación a distancia, estas aulas virtuales que son multiformes, para enseñar matemáticas, ¿no? Eso. Hay algunas cosas que todavía no sé si me escucho, ¿cierto? Sí. Sí, Puede ser sí. que sí. Sí, vale. Tenía ahí un desfase. Algunas cosas para que le quedan de evaluación, de si estas experiencias permiten evaluar, permiten realmente conocer el grado de habilidades, o qué habilidades son las que realmente son las que podrían ser desarrolladas en entornos virtuales, tal como la experiencia que ustedes revisaron. No sé si podrían profundizar. Falta Pablo, ¿no? Te estás dirigiendo a nosotros otra vez, ¿no? ¿Nos costó un poco entender o te estás ya dirigiendo al otro equipo? Manuel, Sandra. Ya, ¿podrías repetir porque se oía entrecortado? A ver, dame un segundo. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, pero te escuchamos con eco. Con eco. Desconecta tu Quizá- eso. Quizás Ahora podemos dejar estas cosas para las preguntas del final, Francisco, dado que estás... Sí, no, pero es que era porque faltaba algún momento, sí. Faltaban unos minutos solamente, era para poder ir complementando la pregunta. No sé si quieren usar los 2 minutos y medio que le quedan, Manuel y Sandra, para cumplir Por supuesto. Repite, por con los favor, la pregunta. tiempos. Sí, repite la pregunta que yo al menos no te escuché bien. Habían algunas preguntas sobre la experiencia que ustedes conocieron, si se podía evaluar, cómo se podía evaluar, si eso era un desafío, y también qué tipo de habilidades, si eran todas exactamente igual de evaluables como la argumentación, la resolución de problemas u otras. ¿Me lanzo, Sandra, o te lanzas? Sí, bueno, mira, de lo que podemos revisar, efectivamente la mayor cantidad de trabajo es a través de efectivamente la resolución de problemas, y ahí está el tema de la argumentación ¿cierto? Y la modelación. Entonces, la forma de evaluar, como en todo, yo creo que sigue siendo un debe, ¿cierto? Tampoco hay tanta evidencia de la evaluación de esto, sino que cada artículo que uno ve hace su propia evaluación de su experiencia y es esa la que uno toma. No hay algo tan generalizado sobre eso, pero normalmente está muy, muy asociada a la resolución de problemas. Yo agregaría en relación con la evaluación que sin duda durante la pandemia, otra vez en esta situación de crisis, ha sido un desafío, pero entre otras cosas porque debemos seguir construyendo una mejor cultura de la evaluación, porque ha sido también un desafío antes de la pandemia, es un desafío también en el aula normal. Entonces, el desafío de la evaluación es un desafío presente y tiene que ver sin duda con crear también una cultura educativa distinta, donde los estudiantes se sientan comprometidos con su educación y la evaluación no sea ni una cuestión punitiva, ni una suerte de persecución para que el estudiante no copie, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que esto es una cosa asociada a un problema mucho más amplio que tenemos que atajar tanto en las aulas virtuales como en la educación en general. Bien, vamos a pasar entonces a la contraargumentación, al segundo espacio para el grupo en contra, y va a exponernos sus ideas Pablo. Adelante, Pablo, con tu tiempo. Ok, voy a compartir entonces la pantalla. ¿Ahí la ven ya? Sí. Sí, Pablo. Ya, perfecto. Bueno, hay algunos puntos importantes que creemos que hay que considerar al analizar el tema que nos convoca a todos, ¿no? A analizar esta pregunta: ¿se puede desarrollar habilidades matemáticas en aulas virtuales?
Y tiene mucho que ver con la manera como enfocaron la pregunta, de hecho, nuestros amigos del sí, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles la siguiente. Aquí me está tapando la pantalla algo, no sé cómo lo saco, pero no importa. Aquí está. Yo creo que hay que entender bien la pregunta, porque se habló que es una pregunta de existencia, sí, en las palabras lo es, pero esto, no estamos en una jornada de matemática, estamos en una jornada de educación matemática. Entonces, la pregunta mía es cómo entendemos nuestro tema desde la educación matemática, no de las matemáticas. Yo les podría hacer una pregunta matemática aquí. ¿Se puede encontrar números que al cuadrado sean iguales a sí mismos? Números que yo los multiplico por sí mismos y da el mismo número. Y la respuesta es sí, ¿no es cierto? Está el 0 y está el 1. Y eso es lo único. Pero, si uno ve cuántos resultados obtuve positivos a mi respuesta dentro de todos los números que hay, poniéndonos en la suposición que estamos trabajando con números, no sé, enteros positivos o enteros no negativos, son 2 de infinitos, ¿no? O sea, 2 de una cantidad gigante, o sea, 0%. En el 0% de los casos yo puedo hacer esto. ¿Eh? Sin embargo, la pregunta matemática, como pregunta matemática, es sí, evidentemente, tengo 2 ejemplos dentro de todos estos infinitos números. Déjenme ponerles otra situación. Piensen en un físico que está tratando de buscar si es que se puede teletransportar información mediante efectos cuánticos, ¿no? Y lo que hace es aislar algunos átomos, ¿no es cierto?, con una tremenda maquinaria carísima, y los baja a temperaturas cercanas a los 0 grados Kelvin, y estos átomos entonces, ahí están, pasa lo mismo en otro país lejos, ¿ya? Y hay un entrelazamiento entre estos átomos, y efectivamente cuando yo hago un pequeño cambio en mis átomos dentro de esta maquinaria carísima, pasa algo al otro lado, hubo esa teletransportación. Pero nosotros no diríamos que en este momento uno puede teletransportarse. Uno dice que en esta situación experimental, única, tremendamente controlada, sí se pudo. Entonces, mirando estas dos cosas, que ninguna es educación en matemáticas, sin duda, la pregunta es, ¿cómo tengo que entender yo la pregunta desde el punto de vista de la educación en matemáticas? Y yo la tendría que entender, por lo menos eso es lo que yo siento, como yo puedo desarrollar estas habilidades en una cantidad significativa de jóvenes, niños y jóvenes, por ejemplo, pensando que estamos en el ámbito de educación escolar, ¿sí? Y en una cantidad significativa en los niños a los que quiero llegar, es decir, lo puedo hacer solamente con aquellos niños que tienen capacidades especiales para las matemáticas, o lo puedo hacer para todos o para la gran mayoría. Yo creo que esa es la pregunta de educación matemática. Entonces, no es una pregunta que se responda con para muestra un botón, como nuestros amigos decían. Para nada. Yo creo que no es. Yo creo que eso está mal enfocado. No es una pregunta que se responde con para muestra un botón, sino que es una pregunta que se responde en situaciones normales, no controladas experimentales, no en la situación del físico, ¿no es cierto?, con su máquina carísima. Soy capaz de hacerlo. Y por supuesto, hay que definir el contexto. Podríamos definir como contexto de educación escolar o educación escolar incluyendo universitaria, lo que sea. Y ahí hay que ir a lo que ha dicho la investigación al respecto. Bueno, María José nos mostró evidencia aplastante respecto a lo que ha dicho la investigación, a lo que pasa con esta pregunta cuando la ponemos, cuando la interrogamos a esta pregunta en una situación real, y en donde no queda otra que tratar de hacerlo virtualmente. Y lo que ha ocurrido es que no se pudo. ¿Se puede haber podido en 2 o 3 lugares? Sí. Bueno, x es 0 cuadrado igual a 0 y 1 cuadrado igual a 1, y nunca más, digamos. ¿Sí? Pero de verdad, entendamos la pregunta como lo que realmente es para nosotros, para la educación matemática, y no la pregunta para un matemático. ¿Eh? No tengo nada en contra de los matemáticos, de hecho soy matemático. Pero la pregunta hay que entenderla así. Entonces, yo lo que diría es que, con lo que ha dicho María José, que de alguna manera se refleja en esto que viene ahora, ¿no es cierto? En la comparación entre la situación normal de aulas presenciales, en donde el profesor o la profesora está con los niños, ayudándolos, apoyándolos, ¿no es cierto?, en la adquisición de estas habilidades matemáticas, que, por cierto, son de un nivel cognitivo más o menos alto en general comparado con otros aprendizajes.
y está ahí para apoyarlos. Todos tienen las mismas oportunidades porque están en la misma sala de clases, no hay cómo entretenerse en otras cosas. Comparado con esta niñita que es el ejemplo típico que yo creo que no lo hemos visto porque vemos pantallas negras, ¿no es cierto? Que está durmiendo frente al computador mientras está en clase, digamos. La verdad es que la situación real, la situación que nos debería preocupar como investigadores en educación matemática y no como investigadores matemáticos, es esta, y es que no. Ahora, que nos encantaría que sí, por supuesto que nos encantaría, que hemos tratado, que sí, si yo he trabajado en varios de estos programas, yo he trabajado en el programa Sumisigue, que entre paréntesis es para adultos, y he trabajado en el Aula 360, que no se ha aprobado mucho todavía, se ha aprobado una vez, ¿sí? Y en general las actividades han sido usadas de manera, porque está recién en prueba, no es por culpa del programa, pero de manera local, digamos, no se ha usado el curso completo típicamente con los profesores. Pero me encantaría que esta cuestión funcione. Pero la verdad es que la respuesta que tenemos que dar a esta pregunta ahora es desgraciadamente no. Y en realidad María José ya nos entregó montones de datos como para darse cuenta de eso. Solamente yo quisiera agregar un meta-análisis. Todos sabemos que los meta-análisis son muy importantes porque nos mezclan un montón de información, la juntan y sacan conclusiones. Entonces uno no se queda con casos particulares. Está el meta-análisis que hizo en Turquía el señor Ulum, que estudió 7 países: Estados Unidos, Taiwán, Turquía, China, Filipinas, Irlanda, Georgia. Chile no está, pero Chile está más o menos metido ahí entre medio, similar, digamos. 27 estudios experimentales, ojo, experimentales, es como el físico, no estudios en la realidad, desde el año 2010, si mal no recuerdo, hasta el 2021, o sea, no pura pandemia. O sea, estudios experimentales donde todo estaba súper controlado, y para no latearlo mucho, el resultado fue que, ¿y qué es lo que se buscaba ver? Se buscaba ver, por supuesto, el efecto de la educación online, ¿no es cierto?, de las virtuales, en los logros académicos, y los efectos eran a lo más moderados. Noten, efectos a lo más moderados en experimentos controlados, ¿sí? Entonces, de verdad, y no hubo diferencia por países, todo era igual, así que en Chile probablemente habría pasado lo mismo. Así que en realidad la respuesta a la pregunta, no refiriéndose a una muestra en botón, porque de verdad no viene al caso, es no se puede porque sí muestra la evidencia experimental, ¿sí? Y bueno, siguiendo a nuestros amigos de los primeros grupos, también voy a parar aquí para demorarme un poquitito menos. Perfecto, Pablo. A ver, ahí. No me veo. Ahí sí. Muchas gracias, Pablo, por esos argumentos y por hacernos ver que la pregunta tampoco es inocua, ¿no? La pregunta lleva una carga que había algunos comentarios muy interesantes respecto de la breve pregunta. Les tengo que comentar que se ha desarrollado un debate también en el chat de los participantes, así que está bastante interesante. Invito a los panelistas también a revisar el chat para ir luego en la zona de grises que vamos a iniciar ahora, irlos retomando ustedes mismos, aquellos que les parezcan relevantes de considerar. Por ahí había alguien, no recuerdo ahora el nombre, pero hay muchos, entonces realmente he estado mirando todos ellos. Quizás la pregunta es, Jorge dice, quizás la pregunta es, ¿cuáles son las habilidades matemáticas que se pueden desarrollar y cuáles no? Y, por supuesto, con todos los problemas que tenemos yo, digamos, a los alumnos que he conocido han sido muy pocos, he tenido puras cajitas negras, entonces también hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Y según nuestra calendario, nos toca hacer la segunda votación después de estas 2 rondas de argumentación para ver si la audiencia, que ya somos 40 personas en total, efectivamente nos convencieron de una propuesta u otra. Así que vamos a lanzar entonces la segunda votación, que es la misma pregunta anterior, si sí o no se puede o no desarrollar habilidades matemáticas en aulas virtuales. Entonces, ahí ya está lanzada la votación. Les invitamos a ir marcando su opción para ver si
22 de 35. Vamos a dar unos segundos más por si alguien aún no ha votado. Tenemos hasta un minuto en nuestro cronograma. Siguen llegando comentarios, así que está muy interesante el debate. Vamos a tratar también de tomarlos para la versión final. Aprovecho de mencionar que haremos en las actas quedará un extenso, un escrito de esta presentación. Ya cerramos la votación y compartiré los resultados. Bueno, pasamos de un 95% sí a un 83%, y el no aumentó el 17%. O sea, parece que ahí hay cierta creencia que se mantiene, pero los argumentos de María José y Pablo han hecho tambalear un poco la postura del público. Así que, sin duda, vamos a tener un momento ahora de discusión también de unos 10 minutos, ¿no es cierto? Dame un segundo. 10 minutos donde la idea ahora no es abanderarse por una postura, sino también buscar los grises, qué sí, qué no. En muchos comentarios he ido mirando el tema de las condiciones, ¿sí? Las condiciones versus las posibilidades, el tipo de habilidades que se pueden desarrollar o no. El conocimiento que tienen los profesores de la tecnología. Entonces hay muchos matices y variables que pueden hacer que lleguemos a un punto en común para poder responder esta pregunta de forma sustantiva, como Pablo lo planteaba recién. Así que dejo a los 4 panelistas para que puedan ir tomando comentarios, comentando o retomando lo que han dicho otros panelistas durante 10 minutos para poder entonces de esa manera cerrar con algunas preguntas finales. Adelante, panelista. Puede partir quien quiera. Gracias, Pancho. Oye, primero quizás partir aclarando, primero agradecer esta instancia. Creo que ha sido muy entretenido contarle a todo el público que esta preparación que hicimos de antes de esto también ha sido muy entretenido el proceso. Para ambos grupos yo creo que es lo mismo. Y quizás compartir con ellos que estas posiciones fueron sorteadas, ¿ya? Entonces lo interesante del debate es que el grupo de cada uno debe apropiarse de su rol para defender eso, ¿se fijan? Entonces eso lo hace más entretenido aún, porque partimos como de nada, o sea, nosotros somos de sí y el otro es que no. Eso lo hace muy entretenido. Y quisimos entonces esta instancia porque efectivamente salieron muchas cosas, como decía Pancho, la vida entera no es en blanco y negro. Están todos estos matices de grises que habló Pablo, que habló María José, y que no podemos desconocerlo, obviamente. Pero también está la pregunta que salió ahí en el chat, que me pareció muy interesante. Y en un aula normal, entonces, ¿estamos seguros que sí desarrollamos habilidades matemáticas? O sea, ¿el problema solo es la virtualidad? O sea, cuando estamos en una sala común, ahí sí no hay ningún problema, y si es así, ¿por qué siempre sale bajo en eso? Eso también uno como que tiene que preguntárselo, ¿se fijan? O sea, parece que hay más que si es virtual o no en este tipo de cosas. Eso quería, como para comenzar, digamos. Sí, oye, Dale. Pablo. No, dale María José, dale. Sí, en la línea que va Sandra también, claro, para nosotros también fue un juego esto de tener que posicionarnos en alguna de estas dos. Y con chiste al respecto también en esa misma línea. Es evidente que aquí quienes estamos presentes también somos formadores en educación matemática, investigamos también en el ámbito de educación matemática y nos esforzamos por cumplir el propósito de desarrollar estas habilidades en el contexto en el que sea, ¿no? Porque es el rol y el desafío que tenemos diariamente. Ahora, dentro de las preguntas que alcancé a revisar, que habían del público, estaban también nuestras inquietudes a la hora de formular nuestros argumentos. Pues evidentemente, como lo conversamos en algún momento, ninguno estaba situado completamente en el sí o completamente en el no. Hay muchas situaciones o
ya pensar en los distintos niveles de educación, como alguien planteaba en una pregunta, es un caso, o sea, que el nivel de autonomía que se requiere en las aulas virtuales es completamente distinta a la experiencia que va a tener un adulto o un joven en los últimos años de escolaridad que un niño de primero, cuarto básico, ¿verdad? Que por sí solo no puede enfrentar ese proceso y que ha requerido estar acompañado de un adulto para poder enfrentar procesos de aprendizaje en estas plataformas. Por lo tanto, en ese sentido nosotros también sabemos que están todos estos matices, reconocemos cuáles son las dificultades, pero también sabemos identificar, no con completa certeza, porque estamos ahí recién involucrándonos en este tema, pero de que evidentemente si intentamos controlar todas las variables posibles, se pueden desarrollar ciertas habilidades. De pronto tendemos a creer que algunas son más fáciles de desarrollar que otras. El caso de Renata, por ejemplo, está muy centrado en la resolución de problemas, ya se observa más complejo la habilidad de comunicar y argumentar, ¿verdad? Modelar, que también fue una discusión que tuvimos en este proceso de trabajo de mesa COVID matemática, ¿verdad? Cuando estábamos pensando en qué propuestas podíamos hacer hacia las comunidades educativas respecto de cómo desarrollar las habilidades matemáticas. Pablo, no sé qué iba a decir tú. No, algo muy breve, más o menos en la misma línea que tú, sé que y que dicho Sandra, así de verdad, nosotros nos tocó el no. Y bueno, como les comentaba, yo he participado en desarrollos de programas de cosas tipo de aulas virtuales y que con profesores han sido bien exitosos, pero ojo, que han requerido mucha dedicación de los profesores para poder realmente adquirir las habilidades. Me cuesta pensar cómo uno haría eso bien con niños pequeños. Porque, claro, uno puede aprender un lenguaje con Duolingo, ni siquiera aprende muy bien, digamos, ¿ya? Pero uno, porque es porfiado, porque está ahí, porque está todos los días, ¿sí? Y además porque aprender un poquito de vocabulario es harto más fácil que aprender a dar un argumento matemático, ¿no? De verdad hay muchas cosas que requieren una interacción con el profesor o con los compañeros, que se da muy fácilmente en el aula presencial. Ahora, eso no quita que no se pueda dar también en el aula virtual. Y para allá estamos apuntando, pues, para allá tenemos todos que apuntar, diría yo. Es difícil, digamos, y están todos estos problemas de inequidad, porque efectivamente el aula virtual está llegando a algunos pocos. Entonces, parte yo creo importante de la solución del problema no es tanto, o no es solamente encontrar métodos y software bonito, sino que ver cómo llegamos a la gran mayoría de los niños, de los jóvenes, en general. Sí, eso nomás. Bueno, yo agregaría, para sumarme a esta zona gris, ¿no?, que tratamos de elaborar ahora, que fue muy divertido, efectivamente, esto de sumarse al debate desde, por cierto, desde posiciones que no es que sostenemos o no a ultranza, ¿no?, como jugamos a sostener durante el debate. Para mí incluso era muy contradictorio, ¿no?, tratar de apoyar este sí al aula virtual, cuando estoy rodeado de profes, y me incluyo, ¿no?, muy frustrados por ver estos cuadraditos negros, por querer generar interacción en el aula virtual y encontrarte silencio. Ha sido incómodo, ha sido difícil, creo que todos lo hemos padecido. No es fácil, hay muchos retos allí. Así que esto de sostener el sí de repente también me abrumaba, pero bueno, por el otro lado sí, efectivamente, hay casos exitosos. Sí, efectivamente, hemos empezado a desarrollar tecnologías que hay que empezar a usar, que hay que usar más, porque vamos para allá, ¿no? Este mundo, si no acabamos con él, apunta a que vamos a tener cada vez más y mejores tecnologías para interactuar a distancia. Hay que aprovecharlas, hay que buscar maneras. Los retos son infinitos, la conectividad, la desigualdad, etcétera. Esos van por otros caminos también, no tienen que ver estrictamente con las posibilidades que te da o no te da el aula virtual, sino que hay que trabajar en sociedades más justas, ¿no?, donde todos podamos acceder, en fin, el reto es mayúsculo, ¿no? No es estrictamente tecnológico, no es estrictamente de diseño. Hay muchos frentes en los cuales hay que dar la lucha para que
tengamos una educación matemática mejor. Y definitivamente la educación a distancia, la educación autónoma debe formar parte de ese futuro porque tenemos cada vez mejores tecnologías para ello, ¿no? Pero bueno, seguramente nos queda todavía mucho que debatir, mucho que hacer. Y bueno, yo le doy las gracias a los colegas debatientes porque fue muy divertido. No solo lo que pudimos debatir aquí, sino el proceso anterior. Y bueno, y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los 4 panelistas por estos grises, ¿no? Sin duda tenemos desafíos de alto impacto que la tecnología va a cambiar nuestras prácticas. Yo creo que hay prácticas que se quedaron para no desaparecer, se quedaron para siempre. Hay otras cosas que tenemos que repensar. El retorno a clases va a ser una cosa, bueno, ya estamos retornando, pero el próximo año digamos que ya va a ser en plenitud, ¿no es cierto? No podemos volver a clase después de 2 años de pandemia a hacer lo mismo que hacíamos el día anterior o el último día de 2019. Van a tener que cambiar las cosas. Y la pregunta que ponía Sandra, bueno, ¿desarrollamos efectivamente habilidades en aula común y corriente o no? ¿Y qué nos puede aportar la tecnología para que eso pueda ser mucho más efectivo y profundo? Son temas que quedan abiertos y tenemos todavía algunos minutos para dar la palabra, 5 minutitos para dar la palabra a alguna persona. Tenemos que respetar el tiempo, así que tenemos 5 minutos solamente para que puedan preguntar. Y por aquí nos pedían Natalia Ruiz poder conversar. No sé si Natalia quieres partir tú comentando alguna cosa y a medida que vayan levantando la mano les puedo ir dando la palabra, pero van a ser 2 o 3 porque no tenemos mucho tiempo. O quien quiera. Brevemente, voy a tratar de ser breve. Me cuesta un poco, sí. Yo creo que el contexto es súper relevante. Puedo hablar de niñitos preescolares, hablar de niños de básica, media y educación superior. Son todos contextos distintos. Personalmente he visto algunas clases en educación superior, en educación técnica superior, y he visto que sí hay una oportunidad en estas clases de que los estudiantes desarrollen habilidades a través del trabajo en grupo, a través de la RP, pero también comprendo que hay muchas dificultades. Entonces, realmente los que debatieron es difícil poder estar de un lado u otro, comprendo eso, sino que es difícil estar de un lado a otro, y más allá, y lo que le preguntaba al grupo 2, por ejemplo, le decía, bueno, si no hubiera nunca más clases presenciales, clases virtuales, por ejemplo, no hay nunca más clases virtuales, todo es presencial, ¿eso no garantiza el desarrollo de habilidades? Esa era una pregunta que lanzo porque me parece que también es súper relevante pensar en las condiciones que necesitamos para el desarrollo de habilidades, más allá también de la presencialidad o la virtualidad que tengamos. Y ahí yo creo que también hay un rol clave, ¿cierto?, de los docentes y de un sistema en general que tiene que tener ciertas características que van a eso. Lo otro que decía el grupo 1, un poco de que entiendo un concepto por internet, ¿eso significa desarrollar una habilidad, por ejemplo? Entonces, por eso pregunto que, independiente de la presencialidad y virtualidad, ¿qué condiciones de otra forma nos permite o nos favorece el desarrollo de habilidades? Creo que es súper relevante. No son respuestas, igual son preguntas que nacieron de lo que se está conversando acá. Gracias. Excelente, Natalia, gracias. ¿Ahí hay alguna palabra tomada? Horacio, por favor. Gracias, bien Francisco. breve para poder dar un brevísimo. Excelente la discusión. Yo creo que en educación matemática partimos en los 80 hablando de aprendizaje de calidad, pero siempre de forma más autónoma, individual. Todo el tema de aprendizaje desde el punto de vista cognitivo ha sido muy fuerte. Luego vino todo el aprendizaje más perspectivas socioculturales, que todavía estamos ahí. Reconocemos que la interacción en aula es muy importante. Y yo creo que justamente el desafío en virtual es ese, ¿no? Yo creo que está bastante demostrado que un aprendizaje individual en aulas virtuales funciona, ¿ya? Pero en interacciones hay un desafío, ¿ya? Por experiencia de muchos de nosotros creemos que, y los mismos estudiantes vemos que generar discusiones de todo tipo en aulas virtuales es muy, muy complejo, y ahí hay un gran debe y en todo sentido, ¿no? Entonces ahí yo veo un desafío en los próximos años. Eso. Muchas gracias, Horacio. ¿Alguien más? O si los panelistas quieren... Jaime que San Martín, por favor, Jaime.
No, solo quería agregar a la discusión un tema que tal vez, yo siento que es muy relevante y que la experiencia nos ha demostrado que es un problema gigante, que es el tema del ritmo de la clase. Lo mismo que plantearon aquí algunos, el hecho de ver cuadritos con nombres no permite de alguna forma llevar un ritmo que es diferente a lo que uno hace normalmente cuando está en la clase, donde tú ves una cara con un signo de interrogación y uno dice, ah, ya, debo enfatizar, debo devolverme, debo hacer esto. Entonces, de alguna manera, los ritmos de la clase son tremendamente importantes para el proceso. Y eso es algo que yo creo que extrañamos la mayoría de los profesores. Y lo otro que yo lo que coloqué también por ahí, también siento que el tema de la evaluación es un gran tema grande. ¿Cómo puedo seguir avanzando? ¿O cuándo sé devolver, o cuándo debo devolverme? Si en realidad la evaluación online de alguna manera nos ha demostrado, especialmente ahora que volvimos ya a la presencialidad, de que muchos procesos que creíamos que estaban bien superados, trabajados y desarrollados de manera óptima, nos encontramos que en la realidad no era así. Entonces, ese es un gran problema. No digo que sea algo que sea fácil de solucionar o que con la presencialidad se soluciona, pero se hace tal vez un poquito más manejable cuando estamos en modo presencial. Solo eso quería agregar. Perfecto, gracias Jaime por poner ese punto de la evaluación también, ¿no? Lo decíamos al comienzo, es un desafío no solo para la investigación, para el ejercicio propiamente de la enseñanza y el aprendizaje, sin duda. En honor al tiempo, vamos a dejar las intervenciones a viva voz hasta aquí, y siguen habiendo preguntas, las vamos a tratar de sistematizar. Hay que comentar que esto va a quedar en las actas, así que vamos a tomar también estas diferentes visiones que han ido surgiendo en el chat para, de alguna forma, que queden reflejadas en el escrito, además de las posturas, por supuesto, de cada una de los grupos. Y no sé si hay alguna palabra final de los panelistas. Mariví, tú me dices si, o si no, ya pasamos a la otra parte. Podemos dar un minuto de desahogo, cierre, si quieren hacerlo, y si no, cerramos. Bueno, sí, súper corto. Solamente agradecer de nuevo todos los comentarios que hay ahí. Realmente es súper constructivo esto. Me pareció una actividad muy, muy interesante. También vi que hay mucha gente que ha opinado lo mismo. Y bueno, seguir adelante con los desafíos que tenemos, ¿no? Ahí absolutamente de acuerdo con el tema de evaluación que planteó Jaime. Es un tremendo desafío, pero también, como decías tú, lo es en la presencialidad, y lo que pasó con esto es que nos dimos cuenta, además, que tenemos un gran problema ahí, digamos. Así que eso, muchas, muchas gracias a todos y todas. Yo quisiera decir, empezó del público, digamos, empezó hablando Natalia, con quien trabajo en un proyecto. Nos conocimos ya en situación pandémica y por lo tanto virtualmente. Y no sé, Natalia, si tu balance es el mismo que el mío, pero hemos trabajado juntos. Hemos podido hacer cosas juntos y hemos avanzado en ese proyecto juntos, lo cual a mí me demuestra que podemos incluso llevar adelante un proyecto de investigación en situación virtual. Y la segunda persona en participar es Horacio, y con Horacio estoy en un proyecto desde antes de la pandemia, y si algo extraño es irme a Santiago desde Valpo a trabajar en vivo con ellos, ¿no? Poder estar juntos en el pizarrón, anotando cosas, discutiendo de viva voz. Así que es curioso cómo estas dos primeras intervenciones a mí me interpelan, porque definitivamente no es, como dice Jaime, la calidad, digamos, del intercambio cara a cara no es reproducible, ¿no? En estas situaciones virtuales no lo es todavía, o no lo hemos logrado. Tal vez intentarlo no es el camino, no sé, hay que seguir buscándole, ¿no? Y yo quisiera repetir algo que a mí me parece, sobre todo en vísperas de elecciones muy importantes. La solución a esto no es técnica, o no es solamente técnica, ¿no? Debemos también generar condiciones en la sociedad que permitan que la educación sea más eficaz en general, ya sea cara a cara o de manera virtual, pero tenemos que tener grandes expectativas, pero también grandes transformaciones para lograr esto. Gracias por la invitación. Gracias, Manuel. Y yo, sin querer robar mucho tiempo porque ya estamos cerrando, quisiera enviar un abrazo generalizado para todo nuestro grupo. Agradecer esta compañía durante estos meses de organización, y también a quienes nos acompañaron, los participantes que han estado presentes en este día, que sin duda han hecho que este espacio sea mucho más rico
que el que nosotros quizás hasta nos imaginamos en algún momento. Así que gracias Francisco, a los organizadores, a quienes nos invitaron y nos dieron la posibilidad incluso de conocernos un poco más. Gracias, María José. Sí, yo también quisiera aprovechar de agradecerle a los organizadores primero, al resto de los participantes, al otro grupo que en realidad lo hizo muy bien, entre paréntesis, a María José y a todos los participantes, porque en verdad, a partir de lo que está en el chat, hemos sacado un montón de cosas más para reflexionar. En particular, a mí me pareció realmente interesante el que quizás no tenemos que enfocarnos tanto en si es virtual o presencial, sino que hay otras cosas que todavía no están resueltas y en las que deberíamos trabajar. Es decir, tenemos que desarrollar las habilidades y no es claro que las desarrollemos, tenemos que evaluarlas, no es claro que evaluemos bien. A mí me tinca que cuando podamos responder mejor estas cosas, va a dar un poco lo mismo que sea virtual o presencial, suponiendo que la equidad está presente, es decir, que todos tienen acceso a lo virtual. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Pablo. También le agradezco por mi parte a Mariví, a los organizadores, felicitarlos también a los organizadores por la jornada, han transcurrido de forma excelente, con ponencia muy interesante, y que este espacio se pueda seguir manteniendo. Muchas gracias, Mariví, te dejo la palabra. Bueno, yo simplemente tengo que agradecerles a los debatientes y su moderador. Francisco hace un gran trabajo moderando este debate. Gracias Sandra, gracias María José, Manuel, Pablo, por su compromiso. Tiramos esta idea de realizar un debate. Yo me voy muy contenta de esta actividad, básicamente porque vemos que el chat explotó, o sea, realmente salía humo. No es algo que suceda regularmente en una actividad plenaria y por lo tanto para nosotros es un botón de prueba, diría el grupo 1, de que efectivamente la actividad fue un éxito. Hay quien también reclama que fue poco tiempo, muy probablemente sí. Es una idea de actividad que proponemos para las actividades en el futuro, perdón, para las jornadas en el futuro, y que se pueden ir tomando, adaptando, mejorando. La pregunta, por supuesto, tenía su qué, para que pueda ser interpretada de distintos ángulos. Es una pregunta muy cerrada, es algo que sabemos en términos de interacciones que nos cierra absolutamente la posibilidad de discutir y debatir. Así es que respondiendo también el abrazo de María José, yo les doy un agradecimiento enorme a quienes se comprometieron en esta actividad. Le agradezco mucho a la gente que se conectó y que estuvo con nosotros esta tarde, porque justamente el debate cumple con una idea que tiene que ver con el argumentar y comunicar. Ha sido un ejercicio de desarrollo de habilidades en primera persona, digamos, en primera persona plural en este caso, y de eso se trata, justamente de no reproducir actividades académicas en las que nos sobreacostumbramos a exponer y punto, sino que tengamos esta posibilidad de conversar. Así es que muchísimas gracias.